Muy buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes esta presentación titulada Dos retablos en provincia y sus relaciones formales con otras obras de Verapaz. Mi nombre es Aníbal Chajón, yo soy investigador del Centro de Estudio de las Culturas en Guatemala de la Universidad de San Carlos. Y el área geográfica que estamos proponiéndoles es la antigua Alcaldía Mayor de Verapaz, que actualmente son los departamentos de Alta y Baja Verapaz, con varias poblaciones que conservan algunas de sus obras del periodo hispánico. La primera, por supuesto, sería la cabecera, la Catedral de Santo Domingo Cobán, un edificio alrededor de 1608, según la crónica de Jiménez, y atribuida por él a Fray Francisco de Viana. Tenemos imágenes de 1887 que nos muestran el interior del templo, donde se puede ver que estaban ubicados los retablos. De estos solamente se conserva uno, el del baptisterio, que proponemos que es de finales del siglo XVIII, probablemente hacia 1780, y en el que encontramos pilastras que emergen de follaje, de hojas, ¿verdad? Esto es lo que Gustavo Ábalos ha llamado el ultrabarroco guatemalteco, que se caracteriza porque el aspecto de los elementos verticales pierde su carácter tectónico. No parece que soportan el peso de los entablamentos, sino que hacen alusión a que es el ser divino el que sostiene su obra, el que sostiene su iglesia, y en este caso, pues representada en un retablo. En el segundo cuerpo vemos que todavía es más acentuado este criterio, porque vemos que son hojas y que además tienen inspiración en rocalla, pero realmente son hojas. Y esto crea un efecto muy interesante en esta obra. En el Calvario de Cobán, una iglesia de alrededor de 1810, encontramos 3 fragmentos de retablo que, según la tradición oral, proceden de la Catedral de Cobán. Y acá encontramos otra vez estos elementos ultrabarrocos. Se puede ver en la primera fotografía estas pilastras que tienen un ligero aspecto de pilastra, pero realmente son como los guitarrones de la serliana, con más elementos decorativos, acentuando ese aspecto atectónico del que hablábamos hace un momento. En San Juan Chamelco, otra iglesia que Jiménez también fecha en 1608, nos encontramos con retablos que fueron renacentistas, pero que fueron completamente transformados. Solo se conservaron las columnas en algunos casos. Aquí vemos uno de estas reconstrucciones en la que se dejaron las columnas renacentistas. En Santiago Cubulco, un edificio que en 1703 estaba siendo trabajado por el albañil mestizo Antonio de García, encontramos este espléndido ejemplar. Es fechable alrededor de 1785 y acá vemos otra vez la inspiración rococó en el uso del tono crema con aplicaciones en oro, pero y también vemos el elemento de la rocalla, pero hay simetría, por lo tanto no es rococó. Y el autor nos ha dejado 2 columnas perfectamente perceptibles que diríamos mantiene el aspecto, la vinculación con el aspecto estructural que tenían los retablos precedentes, pero es una transición muy interesante. En Santa Cruz del Chol, una iglesia posterior a 1700 o alrededor de 1700, encontramos otra pieza que podemos ubicar en ese mismo periodo. Vemos otra vez los elementos vegetales que ocupan el espacio que debieran tener las pilastras. Esto le da cierto aspecto cuadriculado visualmente, pero al apreciar la obra se vuelve a percibir que no podrían soportar el peso que se les ha colocado encima. Entonces, volvemos a hacer alusión al carácter divino de la obra. En Santa Cruz Verapaz, una obra que está documentado que en 1734 estaba en reconstrucción, encontramos un retablo salomónico que podemos fechar en esa época, porque es la época que todavía se estaba usando la columna salomónica. Entonces, el altar mayor es probablemente en 1734, pero encontramos 2 fragmentos de colaterales que han sido recientemente adaptados y que
pues lucen muy bien en el edificio. Nos referimos a estos dos y en el que podemos ver que no hay aspecto tectónico, ¿verdad? Por supuesto, podemos adjudicar esto a que son fragmentos, pero sí nos parecen que son también de finales del siglo XVIII. Santa María Tactic, un edificio que debe su aspecto actual a una reconstrucción aprobada en 1789 por Bernardo Ramírez, encontramos su altar mayor y por lo tanto nos ayuda a fecharlo en un periodo posterior a la reconstrucción. Podría ser alrededor de 1790, un poco después. Y vemos acá el uso de columnas, que son formas caprichosas, no son columnas clásicas, es una alteración bastante notable de los fustes, pero lo más importante son su parte inferior, ¿verdad? En lugar de podios, lo que encontramos son estos ramilletes, este follaje que acentúa el aspecto atectónico de la obra. Es decir, si colocamos una columna sobre ese follaje, simplemente el follaje se va a hundir, se va a aplastar. Entonces, esto nos está haciendo este tipo de reflexión. La obra se soporta porque es una obra divina. Y encontramos este otro colateral ubicado en un ángulo y decorando un confesionario, piezas que probablemente corresponden a otro altar. En la iglesia de San Jerónimo, fechable alrededor de 1650, nos encontramos con su retablo mayor, una obra salomónica que podría ser alrededor de 1730, poco anterior incluso, que, bueno, pues como tiene su columna salomónica, pues es barroco salomónico, pero que fue completado el espacio con elementos ultrabarrocos. Y vemos acá otra vez elementos vegetales ocupando los espacios que debieran tener las pilastras o columnas, lo que nos remite a este mismo espíritu. Son un poco posteriores al altar mayor esos dos retablos. El Nazareno, que nos recuerda el movimiento de masa mural que tienen los retablos de la iglesia de Capuchinas de Santiago de Guatemala, ¿verdad? Podríamos decir que el artista pudo ser de este mismo espíritu o incluso podría ser uno de los talleres que realizó esos trabajos. Y al lado tenemos otro que tiene columnas salomónicas todavía, pero en el remate ya presenta esas variaciones de las columnas y pilastras de las que hemos hablado al principio. En cambio, son ultrabarrocos, el de la Inmaculada, que podemos fechar alrededor de 1790. Otra vez encontramos la pilastra con sus estrías, pero en lugar de capitel lo que tiene es un jarrón. Y en lugar de basa lo que tiene es otra vez una hoja, un elemento vegetal. Aquí tenemos otra vez el ultrabarroco y en el remate, flanqueando la ventana, tenemos otra vez hojas decorando en lugar de pilastras. Lo mismo nos ocurre con el Señor sepultado, aunque se ve que son piezas procedentes de varios retablos. La parte interna pues tiene una pintura con columnas clasicistas, ¿verdad? Esto sería ya un acercamiento al neoclásico, pero lo que a mí me importa destacar es la decoración externa. El retablo de Guadalupe, también fechable a finales del siglo XVIII, tiene, pues, obviamente sus pilastras estriadas, pero para adecuarlo al espíritu del ultrabarroco, nos colocan estos elementos serpenteantes que incluso nos recuerdan, podría tener inspiración en algo rectilíneo, ¿no? Porque parecieran las escamas de una serpiente. Y se ve también que podrían ser adaptaciones de piezas anteriores porque tenemos aquí la columna salomónica y el remate tiene este espléndido acabado. El retablo de al lado, dedicado actualmente al resucitado, pues ya es solamente el marco para pinturas, ¿verdad? Aquí se pierde esa disposición que habían tenido los retablos de destacar su aspecto arquitectónico. Ya es solamente un cuadro, o por lo menos, en este caso, marcos para cuadros. Y estos son los que nos ayudan a fechar el resto de obras, porque tienen inscripción.
El primero, de la Virgen de la Inmaculada Concepción, está fechado en 1800. Y su gemelo, que está enfrente, de 1797, que actualmente, o por lo menos cuando tomé esta fotografía, estaba dedicado a San Sebastián. Y que están decorados con espejos, ¿verdad? Para acentuar esa sensación de estar entrando a algo sagrado, de estar en presencia de algo que no es mundano, que es celestial. En San Pablo Tamaún, una iglesia alrededor de 1600, nos encontramos con estos fragmentos que podrían haber sido del altar mayor. Yo propongo que es de mediados del siglo XVIII, por el manejo que están haciendo de las columnas, que se ha alejado por completo de los gustos que se habían visto durante el Renacimiento. Y la iglesia que nos interesa, que es San Mateo Salamá, una iglesia alrededor de 1689. Aquí tenemos varios ejemplares. Afortunadamente se han conservado en esta iglesia. Tenemos El Señor de las Ánimas del siglo XVII, una obra del Renacimiento, a la que se le han añadido otros elementos, ¿verdad? Aquí tiene un banco agregado y se le han colocado estos elementos ultrabarrocos a los lados y este remate ultrabarroco. Sabemos que fue incorporado al templo alrededor de 1781 y que corresponderían esas modificaciones a esta época. También está datado el templo de Santa Rosa de Lima. Sabemos que estaba siendo dorado en 1738 y durante mucho tiempo quedó vacío, porque seguramente no había recursos para completarlo, porque las pinturas fueron mandadas a elaborar hasta 1778. Ese año se pagaron 2.117 pesos 3 reales por las pinturas que decoran el retablo. Lamentablemente no se anotó el autor de estas obras, pero bueno, fueron hechas a finales del siglo XVIII. Y se utilizaron fondos de la Hacienda de la Virgen para costear esta suma. Está el templo de Nuestra Señora del Carmen, otra obra salomónica, pero con agregados ya ultrabarrocos, ¿verdad? Como es el caso del remate con esa hornacina espectacular. Del altar mayor del siglo XVIII, reportado en 1781, que sabemos que tenía 6 pinturas, solo quedan 2. Una de Santa Catalina de Alejandría y la otra de San Cristóbal. Las otras se perdieron durante un incendio que pues estropeó el resto del que debe haber sido un hermoso retablo ultrabarroco. En cambio nos queda el altar de Nuestro Señor de los Pardos de 1776. Sabemos que en ese año, porque lo reporta el sacerdote, sabemos que en ese año se estaba dorando el retablo. Y el sacerdote pagó 270 pesos para completar el dorado. No sabemos cuánto costó en total. Él solamente reportó en el documento que pudimos observar que estaba completando el pago. Y lo interesante es que volvemos a encontrar las hojas, ¿verdad? En lugar de pilastras, las hojas. Su gemelo, ahora dedicado a Nuestra Señora de Lourdes, es idéntico al otro, es un reflejo uno del otro. También está el retablo de la Virgen de Dolores. Sabemos que la imagen fue tallada en 1775 y se pagaron 50 pesos por la escultura. Las pinturas son de 1778 y son del mismo autor que las pinturas del retablo de Santa Rosa. Por eso aparecen, afortunadamente nos dan estos datos, ¿verdad? Y vemos aquí, otra vez, columnas de formas caprichosas. El Sagrado Corazón, que originalmente estuvo dedicado al Dulce Nombre de Jesús, así aparece en el inventario de 1781, tiene otra vez elementos vegetales en lugar de pilastras. Aquí vemos el ultra barroco realmente muy hermoso. El que originalmente estuvo dedicado a Santo Domingo, ahora es de Jesús de Santa Clara, también reportado en 1781 y con varias intervenciones para conservarlo. También aparece el que ahora está dedicado a San Antonio de Padua y ya debiera ser alrededor de 1780 porque aparece en el inventario de 1781. Pero los que nos llaman la atención, lo que nos interesan, son los que sabemos positivamente que elaboraron Felipe y Miguel Mexicano. Lo empezaron en 1777, o por lo menos en 1777 ya estaban por terminarlo. Tiene espejos,
tiene elementos decorativos en lugar de pilastras, tiene movimiento de masa mural insinuado en las pilastras, tiene ruptura de línea horizontal en el entablamento. Es una obra maravillosa. Y mi propuesta es que los hermanos mexicanos procedentes de la ciudad de Guatemala tienen que desplazarse porque ya la ciudad de Santiago ya no es, ya no ofrece las condiciones del mercado que ellos necesitan, ¿verdad? Y se trasladan, de hecho, otro señor mexicano, aparentemente hermano de estos señores, lo que hace es solicitar tierras para crear una instancia de ganado a 6 leguas de Salamá, ¿verdad? Entonces estamos viendo que la gente se va. Estas personas crean un capital y se trasladan porque ya la ciudad de Santiago, Guatemala, pues ya no existe y la nueva Guatemala de Asunción no les da las oportunidades que ellos tuvieron en Santiago. El sacerdote que encargó la obra es Fray Fermín Aleas y el retablo costó 1,220 pesos, también obtenidos por el ganado en la hacienda de la Virgen. Y su gemelo, terminado en 1779, el de San José. Una escultura que había sido entregada en 1777. Lamentablemente no nos dice quién fue el escultor, pero por esta obra se volvieron a pagar 1,220 pesos, siempre de las ganancias de la Hacienda de la Virgen, por el mismo Fray Fermín de Aleas. Y acá vemos lo maravilloso del ultrabarroco en las provincias de Guatemala a finales del siglo XVIII. ¿Qué puedo extraer de esto? Bueno, en Verapaz, de los 19 retablos conservados y visitados para este trabajo, 16 son ultrabarrocos, posteriores a 1776. En Salamá, de los 9 que se conservan, 7 son ultrabarrocos, de los cuales 3 están documentados posteriores a 1776. De los que hemos visto, se puede notar que, bueno, algunos han perdido sus apoyos, uno tiene forma de biombo, hay uso de columnas caprichosas, ¿verdad? Porque ya es parte del ultrabarroco. Uso de pilastras emergentes de hojas, que vimos varios ejemplos, recursos de hojas en lugar de pilastras, y vimos uno que ya se convierte prácticamente en marco para pintura. Pero podemos concluir que las obras de los hermanos mexicanos son únicos en la región de Verapaz, porque comparándolos con los otros, son únicos. Y que sabemos que fueron hechos específicamente para Salamá. ¿Qué pasa con los otros? Bueno, yo me animo a conjeturar que son trasladados de otras partes del país. Y algunos, por lo menos los que tienen en común en la utilización de estas hojas, de este follaje, podrían ser de los mismos talleres. Bueno, pues entonces yo espero con esto haber puesto en valor el nombre de 2 hermanos artistas guatemaltecos que lograron crear obras realmente muy valiosas que se han conservado afortunadamente para nosotros en la iglesia de Salamá. Y muchísimas gracias por su atención.